En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Hermanos, la palabra de Dios de este domingo nos exhorta a la humildad y a la pobreza de espíritu en el momento de presentar a Dios nuestra vida y nuestra oración. Celebramos hoy con toda la Iglesia el Domingo Mundial de las Misiones, oportunidad para crecer en la conciencia de la naturaleza misionera de la Iglesia, oportunidad para orar por las tierras de misión y los misioneros, oportunidad también para brindar nuestra ayuda económica a ellos. Humildes y penitentes como el publicano en el templo, acerquémonos esta mañana al Dios justo y pidamos en silencio que tenga piedad de nosotros, ya que nosotros nos reconocemos verdaderamente pecadores. Defensor de los pobres, Señor, ten piedad. Refugio de los débiles, Cristo, ten piedad. Esperanza de los pecadores, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. En este día de fiesta cantemos la gloria de Dios. En esta celebración pedimos en acción de gracias
por los 11 años de vida de José Alexander Rafael Martínez. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta en nosotros la fe, la esperanza y la caridad. Y para que merezcamos alcanzar lo que nos prometes, concédenos amar lo que nos mandas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Pueden sentarse. Del libro de Sirácides. El Señor es un juez que no se deja impresionar por apariencias. No menosprecia a nadie por ser pobre y escucha las súplicas del oprimido. No desoye los gritos angustiosos del huérfano ni las quejas insistentes de la viuda. Quien sirve a Dios con todo su corazón es oído y su plegaria llega hasta el cielo. La oración del humilde atraviesa las nubes y mientras él no obtiene lo que pide, permanece sin descanso y no desiste hasta que el Altísimo lo atiende. Y el juez justo le hace justicia. Palabra de Dios. Bendeciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. En contra del malvado está el Señor, para borrar de la tierra su recuerdo. Escucha, en cambio, al hombre justo y lo libra de todas sus congojas. El Señor no está lejos de sus fieles y levanta las almas abatidas. Salva al Señor la vida de sus siervos, no morirán quien él esperan. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, para mí ha llegado la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien en el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Ahora solo espero que la corona merecida, con la que el Señor, justo juez, me permitirá en aquel día. Y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. La primera vez que me defendí ante el tribunal, nadie me ayudó, todos me abandonaron. Que no se les tome en cuenta, pero el Señor clamará claramente el mensaje de salvación y lo oirán todos los paganos. Y fui liberado de las fauces del león. El Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará a salvo a su reino celestial. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Todos de pie.
Dios reconcilió al mundo consigo por medio de Cristo, y a nosotros nos confió el mensaje de la reconciliación. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Buenos días a todos. Hoy la liturgia de la palabra nos invita a meditar en torno a la forma y la actitud en la cual nosotros oramos. Y hoy en el Evangelio según San Lucas, en estos evangelios que hemos escuchado en los últimos domingos, se nos habla acerca de la oración. Ya hablamos de ser perseverantes, de la insistencia de Dios como juez justo que nos escucha y que nos oye. Y hoy el Señor nos invita a meditar, como lo he dicho, en torno a la actitud con la cual nosotros nos acercamos a la oración. Hay que darnos cuenta, en primer lugar, a quién está dirigido el Evangelio del día de hoy. Hemos escuchado en la primera parte que esta parábola estaba dirigida sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Esa podría ser la primera actitud que el Señor nos invita a cuestionarnos en cada una de nuestras vidas. Cada uno de nosotros ha tenido fallas, es decir, ha fallado en la vida, ha tenido pecados, ha tenido cuestiones, problemas, y en algunas ocasiones muchos de nosotros, cuando nos acercamos a pedir la misericordia de Dios, ya sea el sacramento de la confesión, o se lo pedimos a veces de manera personal a Dios, el perdón de nuestros pecados, Dios nos perdona.
salimos del confesionario, del sacerdote, y Él nos perdona nuestras faltas. Pero en algunas ocasiones, cuando después de eso se nos pide perdón a nosotros, es ahí cuando nos cuesta trabajo también perdonar al otro. Y en ese sentido, cuando Jesús se dirige a esas personas que se tenían por justas y despreciaban a los demás, es una actitud en la cual nosotros podemos muy fácil caer. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta de esto? Cuando en alguna ocasión hemos dicho, pues tú no vas a la iglesia, tú no vas a misa los domingos, tú no vas a rezar el rosario, tú no vas a hacer tu visita, pero yo sí. Es decir, nos comparamos con el otro en relación a nuestras buenas obras. Creemos que por el hecho de que nosotros asistimos a la celebración eucarística, asistimos a rezar nuestro rosario, a hacer nuestra visita al Santísimo, somos más justos que los demás o a veces hasta más santos que los demás. Hay que identificar en este primer momento a quién se dirige Jesús en esta parábola. A aquellos que se creen justos, aquellos que piensan que solamente hacen el bien, que todo lo que ellos hacen es correcto. Y ante ello Jesús nos pone estos dos ejemplos de estos dos hombres. Podríamos hablar del modelo y el antimodelo, es decir, el que lo está haciendo bien y el que lo está haciendo mal. En primer lugar, encontramos al fariseo. Ya en muchas ocasiones Jesús se ha dirigido a este grupo de los fariseos, pero hoy lo pone como este hombre que oraba en su interior. Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás. No soy ni ladrón ni injusto. Yo ayuno, yo hago esto. Es decir, el fariseo pensaba que por todo lo que hacía bien, él tenía que ser justificado. Él tenía que ser de alguna manera liberado de todo mal. No era tanto, él no le pedía tanto a Dios. Si nos damos cuenta en esta oración que hace el fariseo en su interior, te doy gracias porque no soy como los demás. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo. En el diálogo que escuchamos del fariseo, nunca escuchamos que él pida a Dios. Él solamente da gracias por sí mismo, por no hacerlo como los demás. Nosotros en muchas ocasiones podríamos caer en esta tentación de actuar como el fariseo. Señor, te doy gracias porque no me has hecho como aquel, como mi vecino, como mi hermano, como algún familiar mío. Yo sí soy bueno, ellos no. A veces podemos, decía, caer en esta tentación de creernos autosuficientes, no necesitar de Dios. Y como este fariseo, cuando necesitó de Dios, solamente lo hacía de alguna manera para alabarse a sí mismo. Y el segundo ejemplo es el publicano. El publicano ya de por sí traía una carga, porque recordemos que ser publicano en el tiempo de Jesús era uno de los oficios más feos, podríamos decir así, menos queridos. ¿Por qué? Porque el publicano era quien se dedicaba a cobrar los impuestos de Roma. Entonces él ya traía esa carga de ser mal mirado por la gente porque era publicano, porque era el que cobraba. Y a pesar de eso, dice que se quedó lejos, no se sentía capaz, no se sentía digno de ni siquiera levantar los ojos al cielo. Y él lo único que hacía era golpearse el pecho: Dios mío, apiádate que soy un pecador. Él no se justificaba ante Dios, él no decía soy bueno, soy esto, él solamente le dijo a Dios: apiádate de mí, con este signo de penitencia de golpearse el pecho. Y Jesús nos dice, ¿quién subió justificado? El publicano. Porque verdaderamente esa es la oración, la que le importa a Dios, es decir, el que nosotros nos sentamos necesitados de su misericordia, de su amor. Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Y hoy nosotros podemos hacernos en esta reflexión una pregunta. ¿Cómo es nuestra oración el día de hoy? ¿Como el fariseo o como el publicano?
Mi oración solamente se refiere a mí, a dar gracias por no hacerme como los otros, Señor, mira, yo he hecho esto, merezco por lo tanto esto, Señor, yo vengo a misa cada 8 días, Señor, yo me porto bien, Señor, yo hago esto, yo hago el otro, y por eso merezco que tú me des. O es como la del publicano: Señor, apiádate de mí. Sé que soy pecador, que he cometido errores, que he cometido faltas en mi vida, pero me acerco a ti de esta manera, humilde. Y es como decíamos en esta parte: el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Yo les decía al principio, Jesús nos invita hoy a meditar en torno a la forma en que nosotros oramos, en la actitud. Y la actitud es esta, la humildad con la que nos acercamos nosotros a orar. ¿Qué es una persona humilde? Es una persona que ni se cree más de lo que es, ni se cree menos de lo que es. No se cree ni más que los otros, ni menos que los otros. Es una persona que está en equilibrio, una persona que sabe realmente lo que es, y eso es el publicano. Él sabe que es pecador, él sabe que ha faltado al Señor, pero a pesar de eso le dice: apiádate de mí. Y el fariseo no, el fariseo se cree más que el otro, se cree más que el que está enfrente de él, el publicano. No me hagas como él. Hoy, queridos hermanos, veamos cómo está nuestra humildad, no solamente en la oración, sino en nuestra forma de relacionarnos con los demás. El Señor nos invita a esto, a orar, sí, pero también nos invita, o nos enseña más bien, a cómo hacerlo. Con insistencia, con perseverancia, con dedicación. Y hoy nos invita a orar con humildad. Pidamos al Señor que nos dé esta virtud de la humildad, para que podamos siempre acercarnos a Dios en ese sentido, en la oración, humildes como este publicano en el templo, que sabe lo que es, pero a pesar de ello pide la misericordia de Dios. Y hoy también, queridos hermanos, que celebramos el Domingo Mundial de las Misiones, pidamos al Señor que nos haga también a cada uno de nosotros misioneros, con nuestro ejemplo, con nuestra vida. Hoy que pedimos por todos los continentes, por aquellos misioneros que van a África, Oceanía, Asia, pidamos por ellos que el Señor los cuide y los proteja, porque sabemos que en muchos de estos continentes son perseguidos, son asesinados. Pidamos por estos misioneros y también por cada uno de nosotros, para que pueda llevar el Evangelio a través de su propia vida y de su propio testimonio. Meditemos en un momento de silencio la palabra de Dios. Puestos de pie, les interrogo acerca de su fe. Hermanos, ¿creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Sí, creo. Hermanos, esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Invoquemos al Señor, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. A cada petición diremos: te rogamos, Señor. Para que el Señor conceda el espíritu de consejo, fortaleza, ciencia y piedad a nuestro obispo Francisco y a todos los pastores de la Iglesia, oremos. Te rogamos, Señor. Para que los gobiernos de las naciones edifiquen sus comunidades en la paz, equilibrando toda desigualdad injusta, oremos. Te rogamos, Señor. Para que el Señor alivie los dolores de los que sufren en el cuerpo o en el espíritu y les dé fuerza para no desfallecer ante la tribulación, oremos.
Te rogamos, Señor. Para que mantengan a nuestras familias firmes en la concordia y seguras en su gracia y amistad, oremos. Te rogamos, Señor. En acción de gracias por los 11 años de vida de José Alexander Rafael Martínez, oremos. Te rogamos, Señor. Señor Dios, que amas a todos los hombres y quieres que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, escucha nuestra oración y haz que el Evangelio de tu Hijo sea proclamado por todos los cristianos y recibido con gozo por todos los hombres de buena voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. La colecta del día de hoy está dedicada a las misiones. Agradecemos su generosidad. Pueden sentarse. Todos de pie. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, los dones que te presentamos a tu majestad para que lo que hacemos en tu servicio esté siempre ordenado a tu mayor gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta, el domingo. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, anhelando el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso.
Entonces podremos contemplar tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, llenos de agradecimiento por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro,
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos con alegría la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. La paz del Señor. La paz del Señor. La paz del Señor. Hermanos, este es el Cordero de Dios, Él es el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Quienes no comulgan, siéntense. Quienes van a comulgar, una sola fila en el pasillo central. El cuerpo de Cristo.
Todos de pie. Oremos. Que tus sacramentos, Señor, produzcan en nosotros todo lo que significan, para que lo que ahora celebramos en figura, lo alcancemos en su plena realidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Que Dios Todopoderoso los bendiga con su misericordia y les conceda la sabiduría que salva, que aumente siempre en ustedes la fe y los haga perseverar en las buenas obras, que enderece hacia sí los pasos de ustedes y les muestre el camino del amor y de la paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Les informamos que el próximo domingo tendremos kermés. Ojalá puedan participar. La alegría del Señor sea nuestra fuerza, pueden ir en paz. Gracias. Que tengan todos feliz domingo.